Cuando pensamos en la fotografía de calle en Nueva York de los años 50, lo primero que nos viene a la mente es el blanco y negro. Sin embargo, Ernst Haas rompió esta tradición y nos ofreció una visión vibrante y cinematográfica de la ciudad a través del color. Su libro New York in Color, 1962 no es solo una colección de imágenes, sino una experiencia sensorial que captura la energía, el caos y la poesía de la Gran Manzana en plena transformación. Con su dominio de la luz y el movimiento, Haas convirtió estas escenas cotidianas en composiciones casi abstractas, elevando la fotografía de calle a un nivel pictórico. Este libro nos sumerge en un Nueva York lleno de neón, reflejos y sombras largas, donde cada imagen es una invitación a ver la ciudad con nuevos ojos. Acompáñeme en este recorrido por la obra de Haas y descubramos juntos cómo su visión del color puede transformar nuestra manera de hacer fotografía de calle. Ernst Haas no comenzó su vida con una cámara en la mano. Nació en Viena en 1921 y en sus primeros años se interesó más por la pintura y el arte en general. Sin embargo, tras la Segunda Guerra Mundial, encontró en la fotografía una forma de expresión y una manera de reconstruir el mundo a su alrededor. Sus primeras fotografías fueron en blanco y negro, capturando la dureza del período de posguerra en Austria. Su serie sobre prisioneros de guerra, Regresando a casa, lo hizo destacar y llamó la atención de Magnum Photos, la agencia fundada por Henri Cartier-Bresson y Robert Capa. Fue así como en 1949 se unió a este prestigioso grupo de fotógrafos. Pero lo que realmente marcó un antes y un después en su carrera fue su transición al color. En una época en la que la fotografía a color era vista como comercial y poco artística, Haas la utilizó de una manera completamente diferente. No se limitó a documentar la realidad, sino que exploró el color como un lenguaje visual en sí mismo, usando desenfoques, luces y sombras para crear imágenes más abstractas y expresivas. En 1953, la revista Life le dio la oportunidad de publicar un ensayo completo a color, algo poco común en ese momento. Este reportaje sobre Nueva York confirmó su genialidad y su capacidad para ver el mundo de una forma única. Para entender mejor este libro voy a resumir el ensayo que se encuentra en las primeras páginas escrito por Philip Proyer, un reconocido historiador y curador de fotografía. El ensayo tiene por nombre Magic City y en él Philip Proyer introduce la obra de Ernst Haas en el contexto de la fotografía de calle y la fotografía en color. Habla de Nueva York como un escenario vibrante y caótico, donde Haas encontró una sinfonía de luz, movimiento y color. Destaca cómo en una época en la que el blanco y negro dominaba el fotoperiodismo y la fotografía documental, Haas desafió las normas al utilizar el color como un lenguaje expresivo, no solo como un elemento decorativo. El ensayo enfatiza cómo Haas transformó la percepción de la ciudad a través de su lente. En lugar de capturar momentos estáticos o narrativas evidentes, sus imágenes son composiciones dinámicas, llenas de reflejos, desenfoques y luces cambiantes. Nueva York no es solo el telón de fondo, sino un personaje vivo en su obra. Proyer describe su enfoque como casi cinematográfico, con consecuencias que evocan la sensación de estar dentro del ritmo frenético de la ciudad. Otro punto clave del ensayo es cómo Haas logra convertir lo ordinario en extraordinario. A través de sus encuadres logra que elementos cotidianos como luces de neón, taxis en movimiento, sombras alargadas y multitudes se conviertan en escenas llenas de poesía visual. La combinación de abstracción y narrativa en su trabajo es una de las razones por las que su obra sigue siendo influyente en la fotografía de calle. Por último, Proyer resalta que Haas no solo documentaba Nueva York, sino que la interpretaba. Su fotografía no es un registro literal de la ciudad, sino una invitación a verla de manera más sensorial y subjetiva.
En ese sentido, Haas no solo influenció a fotógrafos posteriores, sino que ayudó a consolidar el color como una herramienta esencial en la fotografía artística y documental. El prólogo de este libro fue escrito por el hijo de Ernst, Alex Haas. Él recuerda su infancia rodeada de fotografía. Creció en un hogar donde las imágenes y la exploración visual eran parte de la vida cotidiana. Su padre no solo era un fotógrafo, sino alguien obsesionado con la luz, el color y la forma en que el mundo podía ser capturado a través de su lente. En su testimonio, Alex menciona una anécdota que ilustra perfectamente esta inmersión total en la fotografía. Cuando abría la nevera en su casa, en lugar de encontrar comida, encontraba rollos de película. Este recuerdo no solo es una curiosidad, sino un reflejo de cómo su padre vivía y respiraba su arte. La fotografía no era simplemente su trabajo, era su vida entera. Alex describe cómo Haas veía la luz de manera diferente a los demás. No solo la observaba, sino que la sentía, la perseguía y la utilizaba para construir sus imágenes. Era un artista en el sentido más puro de la palabra, alguien que no se conformaba con documentar la realidad, sino que la reinterpretaba a través de su mirada. Su enfoque no se limitaba a registrar lo que veía, sino a encontrar belleza en lo efímero, en los reflejos, en las sombras y en los colores vibrantes de la ciudad. Para Alex, este libro es una prueba del amor de su padre por Nueva York, una ciudad que Ernst supo capturar con una sensibilidad única. No se trataba solo de los grandes momentos o de la arquitectura icónica, sino de la energía, la atmósfera y la poesía visual que la ciudad ofrecía en sus calles. Este libro es en esencia un testimonio de esa conexión profunda entre el fotógrafo y su entorno y una invitación a mirar Nueva York a través de los ojos de un maestro del color. Ahora que hemos repasado un poco el trabajo de Ernst Haas, enumeremos algunas de las lecciones que podemos extraer de su fotografía de calle. Haas no solo capturaba la realidad, la interpretaba con color, movimiento y una composición única. Sus imágenes tienen una calidad casi cinematográfica, donde cada elemento parece estar en el lugar exacto. Pero, ¿cómo podemos aplicar su enfoque a nuestra propia fotografía? Veamos 5 formas en las que su trabajo puede ayudarte a mejorar tus imágenes y a ver la ciudad con otros ojos. Para comenzar, hablaremos del color en sus fotografías. Haas no usaba el color solo para hacer que sus fotos fueran llamativas, sino para transmitir sensaciones. Sus imágenes vibran con tonos intensos, contrastes fuertes y juegos de luces que evocan estados de ánimo. Sus fotografías de calle parecen estar bañadas en pintura, donde cada tono aporta algo a la narrativa. ¿Cómo podemos aplicar esto? Usa el color como una herramienta narrativa. Observa cómo los colores dominantes en una escena pueden transmitir emociones diferentes. Por ejemplo, el rojo para la energía, el azul para la calma, los tonos cálidos para la nostalgia. Haas fue un pionero en el uso del desenfoque y la captura del movimiento en la fotografía de calle. En lugar de congelar la acción, muchas de sus imágenes transmiten dinamismo, peatones en pleno paso, taxis en barridos de color, luces de neón vibrando en la noche. ¿Cómo podemos aplicarlo? Experimenta con velocidades de obturación más lentas para captar el flujo del movimiento en la ciudad. Juega con barridos y desenfoques controlados para dar una sensación de energía y vida en la imagen. La composición y el uso del espacio. Haas organizaba las escenas con un ojo cinematográfico. Sus fotos parecen frames de una película, con capas de información y puntos de interés en diferentes planos. ¿Cómo podemos aplicar esto? Piensa tu encuadre como si fuera una escena de cine. Juega con las líneas de la ciudad, los reflejos en los cristales, los elementos en primer y segundo plano. Usa la profundidad y la perspectiva para que la imagen tenga más historia visual. La abstracción en la fotografía de calle. Haas veía la ciudad como una composición de formas y colores más que como un simple escenario. Sus fotos muchas veces juegan con reflejos, desenfoques
y fragmentos de la realidad, creando imágenes abstractas con múltiples interpretaciones. ¿Cómo aplicarlo? Acércate a los detalles, juega con encuadres poco convencionales, usa reflejos en vitrinas, superficies mojadas o cristales para transformar escenas cotidianas en algo inesperado y artístico. Encontrar la poesía en lo cotidiano. Para Haas, la fotografía de calle no solo se trataba de capturar momentos espectaculares o personajes llamativos. Encontraba belleza en lo mundano, la textura de una pared desgastada, la simetría de un paso de peatones, una bicicleta apoyada contra una puerta. Veía la ciudad como un lienzo donde cada objeto, sombra o trazo de luz tenía una historia que contar. ¿Cómo aplicar esto? No te obsesiones solo con capturar grandes escenas o momentos dramáticos. Observa los pequeños detalles. Una hoja atrapada en una alcantarilla, la postura de alguien esperando el autobús, una grieta en el pavimento que dibuja una línea interesante. Piensa en cómo cada elemento cotidiano puede transformarse en una imagen con significado si se compone con intención. Espero que este video te motive a salir a las calles con una nueva perspectiva. Cuéntame en los comentarios qué te pareció el trabajo de Haas y qué técnica te gustaría aplicar en tus fotos. No olvides darle like, suscribirte y activar la campana para más contenido sobre fotografía. Nos vemos en el próximo video.